Hola gente, muy buenas. Mi nombre es Emiliano Bedini y soy docente de la materia Administración Financiera. Nos encontramos para charlar un poco acerca de, la administración financiera en general, ¿no? Y cuáles son los roles que tendría la persona que ejerce esa administración, ¿no? Administrador financiero o administradora financiera. Tendrá que tomar distintos tipos de decisiones, tales como decisiones de inversión, por un lado, decisiones de financiamiento, por otro, y dentro de lo que son las decisiones de financiamiento, si nos centramos en el ámbito corporativo, tendrá que tomar también las decisiones de flujos de fondos a través de distribución de resultados, ¿no? Es decir, políticas relacionadas a los dividendos. Para eso, bueno, típicamente nos hacen la consulta de si administración financiera es una continuación de cálculo financiero, ¿no? La respuesta en realidad no es una continuación de cálculo financiero, sino que es una continuación de su carrera en general. Y dentro de esta carrera, bueno, habrán visto múltiples conceptos. La administración financiera se trata de poder unir todos estos conceptos para poder llegar a utilizar algunos criterios y medir la creación de valor, ¿no? Y cuando charlamos de valor, ¿a qué nos referimos con ese concepto? Bueno, veremos que existen distintos tipos de valor, por ejemplo, el valor contable, por ejemplo, el valor intrínseco o el valor de mercado. Profundizaremos al respecto, pero volviendo sobre la consecución o correlatividad de materias acerca de este campo de estudio que es la administración financiera, bueno, podemos encontrar que vamos a tener que utilizar una parte de contabilidad, o sea que veremos muy conceptualmente relaciones que parten de los estados contables. Es importante entender e interpretar los estados contables, puesto que es la manera que las organizaciones tienen de comunicarse con el público exterior. Lo hacen a través de alguna regulación, típicamente normas internacionales de información financiera. Lo cierto es que cada región podrá tener normas en específico, pero lo conceptual se mantiene intacto. Nuestra intención es abordar el campo de conocimiento de contabilidad trasladado hacia el criterio de lo percibido. Es decir, que veremos cómo algunos estados contables que se rigen por el criterio de lo devengado, tenemos que traducirlo al criterio de lo percibido, puesto que nos va a interesar a nosotros rescatar de la contabilidad un modelo que pueda relacionarnos los flujos de caja que tenga cada partícipe dentro de la inversión en el negocio. Flujos de caja que sean correspondientes a una deuda financiera, flujos de caja que sean correspondientes a dueños, dueñas del capital, propietarios, propietarias, ¿no? Y de dónde se genera ese flujo, los activos pueden generar ese flujo y cuál es la creación de valor o cómo nos va a interesar medirlo. Bueno, en una segunda parte estaremos analizando a través de otra vez el hilo que tenemos acerca de las materias que necesitamos para nuestro campo, la administración financiera, podemos encontrar a la estadística. Y vamos a tener que trazar a la hora de charlar de medición algunos criterios que están relacionados con tasas. Ahí sí va a ser de suma ayuda lo que hayan estado utilizando y visualizando en cálculo financiero, pero también para poder aplicar estos distintos tipos de modelos relacionados en tasas, será necesario analizar comportamientos históricos. Y para ello vamos a tener que introducirnos y volver a llamar a algunas cuestiones estadísticas que en algún momento habrán visualizado. Estaremos analizando
medias aritméticas, medias geométricas, estaremos analizando desvíos, varianzas, correlaciones, covarianzas, etcétera, etcétera. Y hasta quizás podamos ver alguna simplificación matricial, ¿no? Para poder hacer una varianza de multiplicación por una constante y una variable, y etcétera, etcétera. O sea que va a ser de suma ayuda ese campo matemático que estuvimos analizando. La estadística la vamos a volver a utilizar, ¿sí? Y luego no todo está relacionado a la contabilidad y a la estadística, sino que también tendremos que dar un paso hacia las cuestiones de la evaluación, ¿no? Una vez que nosotros podemos proyectar flujos de fondos hacia el futuro y sabemos cuáles son las tasas, ¿no? Que van a partir de esta relación de riesgo y rentabilidad, vamos a estar en condiciones de poder determinar modelos de la evaluación. Vamos a transitar por la etapa de evaluación por flujos de fondos descontados y veremos algunos otros tipos de evaluación, como podría ser la evaluación relativa, evaluación por múltiplos comparables. ¿Sí? Evaluación técnica no será nuestro campo de estudio, aunque bien podremos charlar qué es lo que significa. A la hora bueno, de continuar con nuestras secciones, nuestras unidades que estaremos visualizando, una vez que estemos en condiciones de evaluar y de entender modelos de evaluación, ¿no? Que pueden llegar a tener crecimiento, que pueden ser sin crecimiento, que pueden tener un crecimiento escalonado, que puede ser por etapas, ¿sí? Que podamos plantear a perpetuidad flujos de fondos y tasas también en relaciones constantes o no constantes, estaremos en condiciones de dar un paso más allá y empezar en la evaluación de proyectos de inversión. Para poder transitar ese camino, es necesario, bueno, haber caminado todo el recorrido anterior, haberlo hecho, haber entendido cómo podemos plantear flujos de fondos, cómo podemos plantear tasas, qué modelo podemos utilizar para tratar de medir esa contribución de valor, que es ese concepto de valor, ¿no? Y luego entender estas cuestiones de proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión que tendrán algunas particularidades en sus flujos de fondos, que tendrán cambios en su estructura de financiamiento. Y al tener cambios en su estructura de financiamiento, tendrán una relación diferente en tasas. ¿Qué pasará con ese concepto que nosotros llamamos beta? ¿Sí? Todas estas relaciones, bueno, nos servirán para poder entender estas unidades que se encuentran ya casi al cierre de la materia, como podría ser la evaluación de proyectos de inversión. Para ello, repasaremos algunos criterios claves, como tasa interna de retorno, valor actual neto, periodos de repago, ¿no? Dado que se sigue utilizando en conjunto a estos tres, y como siempre a cada modelo le plantearemos o le daremos un espacio a la crítica, a esa crítica constructiva, ¿no? Y a esa oportunidad de mejorar un poco cada uno de estos criterios. ¿Sí? Al final, luego de haber transitado ya la etapa de proyectos de inversión, considerando efectos colaterales, costos de oportunidad, ¿sí? Relaciones de sinergia, lo que se puede llamar también una canibalización, ¿no? Y bueno, todos estos flujos que se moverán en proyectos de inversión en términos incrementales. Por último, para ir cerrando, también haremos una aproximación a los instrumentos derivados, charlaremos acerca de mecanismos de futuros y de opciones financieras. En el medio bueno, quizás esta charla que estoy teniendo conmigo mismo, mirándome hacia la computadora, espero que del otro lado sirva, ¿sí? Quizás en el medio me haya olvidado de algunas cuestiones importantes a la hora de charlar de los estados contables. Hay un concepto que se denomina capital de trabajo, ¿no? Y sobre el capital de trabajo neto, también lo pueden encontrar. Realizaremos una introducción. Vamos a ir sobre el capital de trabajo, y estas cuestiones en nuestro amado país, la República Argentina, son de suma importancia, dado que la gestión sobre el capital de trabajo puede llegar a beneficiarnos en términos de creación de valor, ¿sí? Hay que entender
cómo funciona este concepto. Muy bien, gente. Bueno, espero haya servido. Reitero, soy Emiliano Bedini, pertenezco al equipo docente de Administración Financiera y típicamente nos encontramos dando esa materia con Mauro de Jesús y Gabriela Figueroa. Espero haya servido este adelanto y nos vemos en breve. Saludos.